Hola, alma maravillosa, te doy la bienvenida a este tu espacio de reflexión sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el capítulo pasado veíamos que el hombre rompe la relación con Dios cuando toma malas decisiones. A este daño que podemos hacernos nosotros, que podemos hacerle a los demás, se le conoce como pecado. Pecado es los errores que cometemos, es no darle al blanco y nos vamos autodestruyendo. Pero tenemos la intención, cuando recapacitamos, cuando tenemos esa intención de corregirnos, se realiza en nuestro corazón una sanación que nos va sacando del egoísmo, del rencor y de todas esas situaciones que nos hacen daño. Vamos a continuar el día de hoy con un tema muy hermoso que se llama Dios se hace presente en la vida y la historia de su pueblo. El nacimiento del pueblo de Dios, los patriarcas. Dios escogió a un hombre para formar un pueblo que fuera su heredad. Llama a Abraham y le hace un pedido, y este pedido es que deje todo cuanto conoce y se dirija, a la tierra que Dios le otorgará. Y le promete una descendencia numerosa. Al aceptar, Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Este no reniega por la edad, ni porque no podía tener hijos, ni ay, ¿cómo es que yo voy a dejar mi casa, a mis padres, toda la tierra, todo lo que tengo, todo lo que poseo y todo lo que ya conozco por irme ahí de nómada a la tierra que tú me estás diciendo que me vas a otorgar? Y además me estás ofreciendo una descendencia, pues cuando yo ya soy mayor, ya no puedo tener hijos, o sea, ¿qué te pasa? No, Abraham no le dice esto, Abraham al contrario, ¿verdad? Cree en Dios, confía en Dios y acepta precisamente todo esto que Dios le promete. Así que se pone en camino hacia su nueva vida, la cual pues no estuvo exenta de dificultades, pero Dios en todo momento estuvo presente. Por la fe y la confianza que Abraham tuvo, es conocido como el padre de la fe, y por él somos aún hoy conocidos y bendecidos por Dios, como los hijos de Abraham. Renueva la promesa hecha a los primeros padres en los patriarcas con nosotros, y comienza aquello que será un reino majestuoso. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo por hijo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. El hijo de la promesa viene siendo Jacob, quien tuvo 12 hijos. A Jacob Dios le cambió el nombre por el nombre de Israel. Y así vamos viendo cómo de un matrimonio nace un hijo, nace el otro. Jacob tiene 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Uno de los más pequeños es su hijo José y es el más conocido porque se le llamaba José el Soñador. Por la envidia que llegaron a sentir sus hermanos, lo vendieron a un egipcio. Pero todo eso formaba parte del plan de Dios, ya que cuando llega la hambruna, esto lo salva de morir de hambre. Solo que al pasar del tiempo y multiplicarse tanto, los egipcios les comenzaron a forzar a tareas y los esclavizan, forzándolos pues a un gran sufrimiento.
llega el momento de la liberación pascual. Cuando Dios escucha su clamor, recuerda la promesa que le hizo a Abraham y así llama a Moisés, un hebreo que por astucia de su madre para salvarle la vida es criado como nieto adoptivo del faraón. La historia de Moisés es muy conocida. Moisés conocía las tácticas y ya después de un tiempo y de enviar las 10 plagas, mostrando el poder de Dios, el pueblo es liberado. La última de las plagas es la de muerte de los primogénitos por el ángel exterminador, perdón. En esa noche se instituye la cena pascual, donde marcan las puertas con la sangre del cordero. Todas las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, el ángel no iba a pasar por ahí. Y las que no estaban marcadas, pues sí, no, iba a morir el primogénito. Esta cena en el Éxodo la encontramos muy bien las normas y las reglas, ¿no? Y van a matar el cabrito y van a comer el pan y van a comer el pan ácimo y las hierbas amargas y entonces es todo un rito, todo un ritual. Ellos realizan la cena y por la mañana el faraón les dice que se pueden ir. Estos agarran y se van en marcha. Cuando el faraón dice, no, siempre no cambia de opinión, los va a perseguir. Y entonces es cuando se abre el mar rojo y el pueblo de Israel pasa y se va cerrando a través de por donde van pasando los egipcios. Esta cena es la que celebra Jesús con los apóstoles cuando dice que entran a Jerusalén batiendo palmas. De hecho, el domingo fue Domingo de Ramos y se batieron las palmas, ¿no? Y entra la gente al templo pero esa misma gente que decía, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, pues es la misma gente que al día siguiente o a los días empiezan a gritar, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Entonces, en esta cena donde se encuentra Cristo con los apóstoles, conocida por nosotros como la última cena, es donde se instituye el sacramento de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Dios forma una alianza en el monte Sinaí y les entrega las tablas de los 10 mandamientos. Y esta alianza es una alianza de compromiso, de amor y de fidelidad, que hasta el día de hoy Dios sigue cumpliendo. Dice, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este pacto es aceptado por todo el pueblo, quien le responde a Dios con las siguientes palabras. Haremos todo cuanto dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Moisés sube por las tablas, pues se tarda mucho, ¿verdad? No bajaba y el pueblo se desespera y dice, no, le piden a Aarón que les haga otro Dios, un Dios que esté ahí con ellos, que ellos puedan ver. Y como ellos venían influenciados, pues, por los egipcios que tenían dioses en forma de animales o con caras de animales, pues entonces les hace un becerro de oro. Y así es como se rompe la promesa del pueblo. Nosotros con frecuencia, ¿verdad? Rompemos nuestras promesas. A veces a Dios, a veces a nosotros mismos, a veces a los demás. De repente decimos, no voy a hacer esto y es lo primero que haces y dices, ay, ¿por qué no puedo cumplir con mis promesas? Bueno, pues vemos que el ser humano tiene esa tendencia y esto pues tuvo una consecuencia. El pueblo pasará 40 años en el desierto, ya que solamente la nueva generación entrará a la tierra prometida. Esta primera alianza es de fidelidad y será la que les estará recordando siempre, sobre todo a través de los profetas. Entran a la tierra prometida después de 40 años con Josué y se asientan en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero una vez que el pueblo está
en la tierra y se establecen ya las 12 tribus, el pueblo se vuelve a alejar de Dios y va quedando en manos de sus enemigos. Pero Dios, que se apiada de ellos, envía caudillos que serán los jueces que apoyarán al pueblo. Pero no todos hacen buen uso de los dones que Dios les da para favorecer el pueblo, sino que los usan para beneficio suyo. Este viene siendo el caso de Sansón. Muchos conocemos la historia de Sansón y Dalila y también pues está marcada en la Biblia. Es una historia bonita y nos enseña cómo nosotros tenemos dones y lo hemos venido viendo en todos los capítulos, ¿no? El don de la inteligencia, la voluntad, la libertad y todos esos dones que son para nuestro beneficio, de repente los estamos utilizando para autodestruirnos, para hacernos daño, para dañar a los demás. Creemos que obtenemos un beneficio bueno, pero a la larga la consecuencia puede ser mala. Samuel es el último juez y el primer profeta. También es sacerdote. ¿Se acuerdan que escuchábamos que decía Samuel, Samuel, ¿no? Y escucha la voz de Dios y entonces él viene siendo el último juez, sacerdote y el primer profeta. Cuando Samuel es juez, el pueblo le pide y le dice que quiere un rey, como todas las demás naciones. Así es como surge la monarquía. Y los profetas son quienes hablarán con Dios y se dirigirán al rey para dirigir al pueblo. Los 3 reyes más famosos son Saúl, David y Salomón. El primer rey que Dios elige es el rey Saúl, de la tribu de Benjamín. Él era un muchacho muy humilde, muy tranquilo, ¿no? Y va a buscar las burritas de su padre cuando entonces es ungido rey, porque Dios lo eligió. Pero llega el momento que se vuelve soberbio. Y por lo tanto Dios elige a David siendo un niño y aún estando Saúl vivo, ¿sí? Y entonces David va creciendo pues en el palacio pues a la sombra de Saúl, por decirlo así. Y a David es a quien Dios le promete, como fue un buen rey, le promete que de su descendencia nacerá el Salvador, el Mesías. Esto no quiere decir pues que David no haya cometido pecado, claro que cometió pecado, pecadísimo, ¿no? Andaba ahí en la azotea, pues dicen que el ocio, ¿verdad? Engendra el pecado. De repente voltea, ve una muchacha muy bonita que estaba purificando y dice, a ver, tráiganmela. Le traen la muchacha. En aquel tiempo, pues la mujer no podía decir que no, y menos al rey, ¿verdad? Y al mes se entera que está embarazada. Pero a David, pues lo único que se le ocurre es decir, a ver, traigan al marido de la guerra para que vaya con su mujer, se acueste con ella y ¡san! Se acabó el asunto. Pero no contaba con que Urías, pues no, ¿cómo iba a ir él a su casa cuando los soldados estaban en guerra? Entonces no va. Entonces a Saúl lo único que se le ocurre es decir, pues pónganlo en las primeras filas. Prácticamente pues lo manda a matar. Trae a la mujer y se casa con ella. Y Saúl así, ¿no? David así, como muchos de nosotros cuando cometemos pecados, se lavaba, no se había dado ni cuenta hasta que llega un día el profeta Natán y le dice, oye David, a ver, ¿qué pasaría si hay un hombre que tiene una ovejita y hay otro hombre que tiene muchas ovejitas? Pero el hombre que tiene muchas ovejitas, de repente llega un invitado y para darle de comer va y le quita su ovejita al que nada más tiene una. ¿Tú qué harías con ese hombre? Y le dice David, pues merece la pena de muerte. Y le dice el profeta Natán, ese hombre eres tú. Y a David le cae el 20 de lo que acababa, o sea, de lo que había hecho, se ve reflejado, se ve en ese espejo, y entonces se rasga las vestiduras y le pide perdón a Dios. Aún así, pues ese primer bebé que tuvieron él
y su esposa pues fallece. Después ella se vuelve a embarazar y nace su hijo Salomón. Con Salomón llega el reino a su esplendor. Él construye el grandioso templo de Jerusalén, pero lamentablemente también comete algunas faltas, pero la peor de todas es que a su muerte divide el reino en dos, destruyendo la unidad que David su padre había logrado en el reino. La misión de los profetas era anunciar y denunciar. Ya veíamos que monarquía y profetas van de la mano, ¿no? Pero la misión principal de los profetas era anunciar y denunciar. Hablaban con los reyes y con el pueblo en nombre de Dios. Pero muchos no escucharon y fueron infieles a su promesa. A muchos profetas los mataron a espada. Si no es que, pues sí, a todos, a la mayoría, ¿no? Pero ellos anunciaban la buena nueva y solicitaban una rendición radical a Dios en la denuncia de las faltas cometidas. El pueblo escuchaba más fácil a los falsos profetas. Claro, es más fácil escuchar a una persona que llega y te dice, no, mira, tú puedes, tú vas a salir adelante, todo va a estar bien. De repente, no, esto me recuerda ahorita cuando va uno, bueno, que las dichosas cartas o que las runas o que el tarot o que la mano y llegas con eso, pues, no, te va a ir bien si te quiere, la va a dejar y bla, 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 y bla, 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 ¿no? Y sale uno ahí todo embebecido. Pues sí, o sea, uno también tiene su pasadito, ¿no? Sale uno todo embebecido. Esos vendrían siendo los falsos profetas. Anunciaban pura bendición, ¿no? Todo está bien, todo es bueno. Y los verdaderos profetas decían, no, a ver, o sea, si tú estás haciendo esto, si dejas de hacerlo, entonces te va a ir bien, pero si sigues por ahí, te va a ir mal. Entonces, pues se enojaban, ¿verdad? Pues a nadie nos gusta que nos digan que nos va a ir mal o nuestras verdades, nuestros defectos. Y los profetas eran lo que hacían. Y le decían al pueblo que por su infidelidad iban a llegar a ser sometidos y esclavizados nuevamente. Pues esto los enojaba mucho. En esta parte yo recomiendo mucho ver la película del profeta Jeremías para entender un poquito esto del falso profeta, el verdadero profeta, y la historia de los profetas. Sin leer, pues, o sea, bueno, estaría súper bien que leyéramos todos los profetas en la Biblia, pero si no, pues ver esa película nos abre mucho el panorama. El reino del norte es conquistado y deportado a Asiria en el año 721 antes de Cristo y se pierde en la historia. ¿Cómo lo denominaban ellos? Pues estaba el río Jordán. Entonces, una parte del reino estaba de un lado del río Jordán y la otra del otro río, o sea, de la otra parte del río. Unos tenían así como mucha vegetación y del otro lado estaba la sequía. El reino del sur, en el año 587 a.C., sufre la caída de Jerusalén, la capital, y entonces es conquistado y exiliado a Babilonia, repitiéndose el cautiverio de Egipto. Sufrieron mucho, ¿verdad? Algunos se quedaron, a otros se los llevaron, pero Dios busca la manera de liberar nuevamente a su pueblo. De hecho, muchos de los escritos de la Biblia, o sea, se pusieron por escrito durante el exilio. Dios libera nuevamente al pueblo cuando el pueblo es fiel y cuando no rompe su alianza. Así va formando en el pueblo la esperanza de la nueva alianza eterna que será grabada en el corazón del hombre. Y este viene siendo el anuncio de los profetas. Con Salomón también surge la sabiduría del pueblo, surgen sabios quienes aconsejan y asesoran al pueblo, van reflexionando sobre la vida, sobre la historia. Se tenía la creencia de que, tú haces bien, te va a ir bien porque Dios te bendice. Tú haces mal,
te va a ir mal y entonces Dios te maldice. Entonces, pues incluso lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Con el ciego de nacimiento, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿No? Esta es la ley de la retribución. Ahorita en la actualidad, y ellos pues lo comprendieron en su momento, que no realmente cuando te va mal es porque eres pecador. Ahorita nosotros podemos decir, uy, no, pues es que tiene dinero, tiene fama, tiene fortuna, pues aunque mate, aunque robe, aunque viole, aunque todo, no, pues le va re bien, ¿no? Sí, pero ¿cómo está por dentro esa persona? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando cometemos faltas y sobre todo faltas graves? Nos sentimos mal, aunque tratemos de disfrazar que somos felices. Lo cierto es que no se tiene felicidad en ese momento porque no se tiene paz. Entonces, cuando los sabios empiezan a reflexionar todo eso, empiezan a hacerse preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué el sufrimiento y la muerte? ¿Qué premio o qué castigo hay más allá de la muerte? Estos van buscando educar al pueblo para que se conduzcan en la sabiduría de Dios, porque la sabiduría máxima es Dios, con normas prácticas. Así el pueblo va encontrando pues la verdadera felicidad. La restauración del pueblo va a llegar con el imperio persa. Ciro les permite regresar a Israel, incluso les da dinero para la reconstrucción del templo. Esta obra fue realizada por Esdras y Nehemías. Uno era sacerdote y el otro era profeta. La historia del pueblo está injertada pues en la historia mundial antigua de los imperios. Y así es como después va a llegar el imperio griego y va a surgir la época helenista. Esta cultura de Alejandro Magno va a atentar contra la tradición de la ley judía, surgiendo así la lucha de los macabeos. Estos pues no renuncian a su fe, ¿verdad? Y eran asesinados. Hay un pasaje donde dice que era una señora con sus 7 hijos y a los 7 hijos les decían, a ver, renuncia a tu fe, no, cuello, renuncia a tu fe, no, cuello, hasta que la mujer se quedó sola porque no renunciaban a su fe. También pues con Esdras y Nehemías podemos entender que de repente nosotros nos sentimos que ya está todo destruido, ya no hay más que hacer, o sea, ya el castillo que habíamos construido sobre arena, se nos derrumba, ¿no? Pero Dios es grande y si nosotros decidimos de una torre desbaratada empezar a edificar sobre tierra firme, se puede hacer. Se puede hacer con mucha fe y con mucho esfuerzo y echándole muchas ganas. Después de los macabeos, pues surge un rostro fiel. O sea, hubo algunos a los que no mataron, pero no renunciaron a su fe. A estos se les va a conocer como los pobres de Yahvé, quienes mantienen encendida pues esa lámpara de la promesa y viven esperando al Mesías, pero un Mesías que va a perdonar los pecados, un Mesías que va a restaurar el reino de Dios, pero desde el corazón. Entre ellos está Zacarías, Isabel, Simeón, Ana la profetisa, Juan el Bautista, María y José, los padres de Jesús, ¿sí? Después del imperio persa, pues surge el imperio romano, pero entre ellos, pues están los pobres de Yahvé, ¿no? Algunos pensaban, no, pues va a venir el Mesías y nos vamos a levantar en armas y vamos a matar a estos romanos y los vamos a sacar y oh, sorpresa, ¿no? Que Jesús llegue y les promueve la paz, la justicia y todos los valores del evangelio. Entonces, esta promesa era un cambio de vida desde el corazón. Por eso, cuando nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos, podemos decir, ay, quisiera salir corriendo, quisiera irme a otra casa, a otra ciudad, a otro estado, dejar todo atrás, irme donde nadie me conozca. Pero si haces eso y te vas a donde nadie te conozca, te vas a seguir sintiendo igual. Y hasta peor, ¿no? Más solo porque no conoces a nadie.
No, o sea, cuando nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos, la solución no es decir, ay, me voy a ir a Dubái con un negro y que me eche aire y me tomo una piña con coco. No, la solución es trabajar en nosotros mismos, ver cuál es la raíz y empezar a arrancar la maleza para que pueda surgir una planta hermosa y maravillosa, con dicha, con esperanza. Cristo es la plenitud de la revelación. En Él se cumplen todas las profecías anunciadas por los profetas sobre el Mesías. Llega el Evangelio, que es la buena noticia de salvación, el anuncio del reino en la tierra, aquí en la tierra. El reino se construye desde aquí la tierra. El amor, el perdón de los pecados. Cristo se acerca a aquellos los más necesitados. Dios no excluye, Dios incluye. Por eso decía que tenía predilección por los pecadores, por las viudas, por los niños, por aquellos que el pueblo no tomaba en cuenta, ¿no? Y en la última cena renueva la alianza del nuevo pueblo de Dios, sellado con su propia sangre. El precio que Jesús pagó por ti y por mí para que podamos tener esa cercanía con Dios fue su sangre. En su pasión, muerte y resurrección nos da precisamente la salvación. En alguna ocasión a mí me preguntaron, bueno, ¿y de qué nos salva? Pues muchas veces de ti mismo. Muchísimas veces nos viene a salvar de nosotros mismos, de esa maleza que tenemos adentro, de toda la basura que vamos guardando y hay que empezar a limpiar y hay que empezar a sacar. Y la iglesia que Él dejó y que Él hizo confirma todo lo que Dios ha instituido. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Y Dios fue revelando su plan salvífico, ¿sí? Y así nos fue santificando. Por eso Cristo dice, a judíos y gentiles unidos. Cristo no excluía. El pueblo de Israel decía, nosotros somos el pueblo de Dios. Ah, ¿quieres formar parte? Circuncídate. Tienes que hacer esto, lo otro, aquello, allá. Y aún así los veían como extranjeros. Son los extranjeros, ¿no? Los otros, aquellos, ¿no? Cristo no, Cristo viene y dice a todos, judíos, gentiles, unidos, no según la carne, sino en el Espíritu. En Cristo, la ley que tiene el pueblo obtiene una plenitud y nos abre las puertas a todos los que creemos en Él. Las características del pueblo de Dios son que aquellas que nos distinguen entre otros pueblos, y más en ese momento, ¿verdad? Era la raza elegida, el sacerdocio real en Cristo. Nosotros por el bautismo somos sacerdotes. Este sacerdocio es diferente del ministerial. En el sacerdocio real nosotros nos podemos ofrecer, ¿sí? Como sacrificio. No necesitamos cortarnos las venas, ¿no? Desde mi trabajo. Señor, te ofrezco mi trabajo. Señor, te ofrezco mis alegrías. Señor, mira, estoy bien triste hoy porque me pasó esto, pues también te ofrezco mi tristeza. Si estoy enfermo, me ofrezco unida a tu sacrificio en la misa por las necesidades del mundo o por tal o cual persona. Podemos ofrecer nuestra oración. Esta viene siendo una nación santa, puesto que estamos llamados a la santidad como Dios es santo. La santidad es un estilo de vida. Todos estamos llamados a ser santos, tú, yo, todos. Hay santos reconocidos y hay santos que no han sido canonizados, pero que son santos. El santo es aquel que llega al cielo. Si no es aquel que nunca se enojó, no, también se enojan, Jesús también se enojó. Es aquel que sabe moderarse, que elige sus batallas, que si peca y se cae, pues se soba, se echa salivita y se levanta y sigue adelante. O sea, es aquel
que no dice, ay, ya llegué a la meta, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchos niños que hacen su primera comunión y es la última, porque piensan que esa es la meta. O la confirmación, ah, ya cumplí, ya tengo mi requisito, ya. Es lo último. No, es una, ¿cómo se les dice? Meta a corto plazo, pero todavía está la meta a largo plazo, hay que echarle ganas, ¿no? Decía San Pablo, no voy a hacer que yo que ando inscribiendo gente a la carrera me quede al último. O sea, tenemos que echarle ganas. Nosotros somos miembros no por un nacimiento físico, sino por el agua y el espíritu, que recibimos en el bautizo la fe de Cristo. Y de ahí es que va surgiendo nuestra identidad, nuestra libertad de cristiano, en cuyo corazón habita el Espíritu Santo. Nuestro corazón es ese templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en la Eucaristía, somos templos de Cristo. Su ley es el mandamiento nuevo del amor. Estamos llamados a amar como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó a ti y a mí hasta el extremo de dar su vida por nosotros, porque Él creía en nosotros. Nosotros a veces podemos decir, ay, no, quién sabe si Dios exista. ¿Será? ¿No será? Pues a ver, si es cierto que así como yo en alguna ocasión dije, a ver, si es cierto que existes, pues échame la mano, a ver. O sea, ¿y qué creen? Me cayó la boca. Se manifestó, ¿sí? No se me apareció, no me dio un infarto, pero en acciones se manifestó. O sea, existe, te escucha, está, ¿no? Entonces, la misión de nosotros es ser luz del mundo. No, hombre, luego llega uno a la iglesia y están con una carota los servidores. ¿Qué digo yo? Santo Cristo. O sea, no, tenemos que ser alegres, contentos, felices. Pásele, ¿no? Hace como 15 días fui a una misa ahí en Michoacán y estaba una chica en la puerta recibiendo a la gente. Pásele, pásele. Aquí en Santa Anita igual, ¿no? Entras y pásele, buenas tardes, pásele. O sea, qué bonito. Eso es bonito, ¿no? Y vas haciendo comunidad porque cuando asistes asiduamente a una iglesia, que podemos ir a la que nosotros queramos y en todos lados se predica lo mismo, pero cuando empezamos a asistir a una iglesia en particular, pues nos vamos reconociendo porque vamos ubicando las caritas, ¿no? Entonces, eso es bien bonito. Y ese ser sal y ser luz del mundo es vivir alegres. No quiere decir que nuestros problemas ya desaparecieron como por arte de magia, no. Tenemos nuestros problemas, pero, pero no llevarlos pues allá, ¿no? En especial cuando son servidores litúrgicos, cuando damos la clase, los temas, pues en ese momento, ¿no? Hace no mucho nos dio un tema un señor ahí en la comunidad donde estoy yo en Anspach, y nos dio el tema bien contento, bien alegre, bien, bueno, así nos llenaba, ¿no? Y al final dice, el miércoles falleció mi papá, y sí, yo noté que iba vestido todo de negro, pero cuando yo dije, a ver, espérate, ¿cómo que acaba de fallecer tu papá? Y tú con esa energía, con esa alegría, ¿no? O sea, eso es bonito, se queda en la mente de uno. Tenemos nuestros problemas, pero debemos ser sal, ser luz del mundo, llevando a su destino el reino de Dios, desde aquí de la tierra y en el cielo. Vamos perfeccionando el pueblo. La historia de salvación es nuestra propia historia. Nosotros somos ese pueblo que ha rechazado a Dios una y otra y otra y otra vez. Ahorita no, al ratito, mañana, aún ya cuando lo aceptamos en nuestra vida, de repente te dice el Señor, sana, perdona. No, no, es que me la hizo, me la paga, ¿no? Mira, que no es ojo por ojo y diente por diente. No, pero me la paga. O sea, nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, nos cuesta sonreír, nos cuesta entregarnos. Mira, deja tu orgullo de lado. No, ¿por qué? Quiere que me pida perdón él, yo no. O también luego nos pasa, ¿no? Que nos hacen algo, nos molestamos. Uy,
Pues no, que mucha iglesia, ¿a qué vas a la iglesia? No, pues ahora, antes yo sí decía, me tragaba, ¿no? Todas las emociones hasta que me puse mal, mal de salud, mental y emocional y física también. Hasta que un día agarré y dije, a ver, imagínate si así me enojo, ¿cómo sería yo si no fuera? Pero Dios dice, debemos de hacernos valer. Ama al prójimo como a ti mismo. O sea, tampoco se trata de estar en servicio y ser el tapete de todo mundo, porque usted ya tiene muchos años, hermanito, usted debe de ser más comprensible. Y dices, bueno, yo soy comprensible, ¿y los demás qué? ¿Los demás a qué horas? No, debemos de ser coherentes, coherentes y ser justos, ¿sí? Porque Dios nos va revelando su amor y nos va permitiendo reconciliarnos con Él, con nosotros y con los otros. El mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces pensamos que como está el a ti mismo al final, pues yo soy menos importante que el prójimo. Y no es así. Está escrito así por una cuestión de, ¿cómo se dice? Ortográfica, ¿no? Yo no sé mucho de español, pero algo así es, ¿no? Porque así se lee bonito, pues. Pero no, nadie da lo que no tiene. ¿Cómo vamos a amar sanamente si no nos amamos? ¿Cómo vamos a cuidar de otros si no nos cuidamos? Empezamos por la casa para compartir y repartir, que eso es lo que hemos venido viendo a lo largo de los temas, es compartirme y repartirme. Demos gracias a Dios por este momento de reflexión que nos ha permitido escuchar un